Uno de los retos en el crecimiento espiritual de algunas personas o muchas personas es precisamente la distinción entre lo que es la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Y quiero, ¿verdad?, tener la oportunidad a través de esta intervención poder arrojar luz y tal vez, ¿verdad?, traer un poco de dirección y enfoque a las personas que pudieran estar abrazando este tipo de controversia. Y quiero compartir entonces tres principios que debe usted considerar para que pueda entonces tener mejor sintonía con lo que es la voluntad de Dios para tu vida y el propósito de Dios para tu persona. Términos que estaré en breve explicando. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, nos referimos a ese proyecto, ese plan relacional personal que Dios tiene con el individuo que no es negociable. Esa voluntad está expresada en la palabra de Dios. Todo argumento, toda doctrina, toda enseñanza que vaya contrario a lo que es lo que está establecido en la palabra de Dios, se puede automáticamente considerar que es opuesto a la voluntad de Dios. Por eso es que es bien importante cuando hablamos de la voluntad de Dios, son propósitos y principios inmutables, como por ejemplo, todos estamos llamados, ¿verdad?, a abrazar la salvación por medio de Jesucristo, lo cual significa la única forma de ser reconciliados con Dios es a través de la figura de su Hijo. Por eso el evangélico está llamado a arrepentirse y abandonar lo que es las creencias, lo que son doctrinas dentro del movimiento evangélico o protestante que se oponen a los principios de la palabra de Dios, porque muchas veces está cargado de doctrina de hombre, de legalismos, y abrazar la voluntad de Dios. El católico está llamado a abandonar toda doctrina, toda enseñanza que se oponga a la palabra de Dios y en alguna manera sea oposicional a esta reconciliación que Dios invita a todo hombre a través de la figura de su Hijo. El mismo Cristo advirtió: nadie tiene acceso al Padre si no es por el Hijo, y por lo tanto el testigo de Jehová, el mormón, el musulmán, el evangélico, el católico, si te das cuenta, todos estos son ejemplos de religiones, denominaciones, están llamados al arrepentimiento y a convocar y entrar y construir una relación de reconciliación con Dios a través de la figura exclusiva de su Hijo Jesucristo. Ahí usted tiene, ¿verdad?, va entendiendo cuál es la voluntad, el propósito, el proyecto de Dios personal para el individuo, que no es negociable. Otros principios asociados a la voluntad de Dios es la promesa o el concepto para algunas personas. Pues si Dios es mi proveedor, esa es la promesa, esa es la semilla. ¿Por qué yo batallo todavía con la promesa, con la idea, con el concepto de que me siento desprovisto? Por lo tanto, estoy llamado a construir esa voluntad, construir de ese concepto, de esa promesa, de esa semilla, convertirla en una convicción. Si Dios me salvó por la fe, no por mis obras, ¿por qué estoy tan enfocado en ganar la aprobación de Dios o ganar inclusive la vida eterna basada en mis buenas obras o el desempeño, cuando ya Dios declaró que lo opuesto al desempeño y las obras no es aceptable para Dios? O sea, la salvación del alma es un regalo de Dios que yo recibo por fe, no por mi desempeño. No hay nada que yo pueda hacer. No hay ninguna buena obra que yo pueda llevar a cabo que Dios vaya a aceptar, lo vaya a aceptar como un depósito, como un layaway, como una oferta compensatoria para ganar ese favor de Dios o la salvación de mi alma. Esa obra fue un sacrificio exclusivo y completo y perfecto a través de Cristo en la cruz. Por lo tanto, nada de lo que yo puedo traer es aceptable para con Dios. O tercero, si Dios me perdonó a través de la confesión por la fe, ¿por qué me veo yo obligado a estar abrazando lo que son prácticas y conceptos de ser penitente, de flagelarme, de estar coqueteando con lo que es la culpa o con la vergüenza, si la aprobación y el perdón es automático? La Escritura me dice, y esta es la voluntad de Dios, que si yo confieso mis faltas
Si me arrepiento y lo confieso directamente a Dios, Dios me dice en su palabra que Él es fiel y justo para perdonarme de toda maldad y toda iniquidad. Y ahí usted se da cuenta de lo que es el concepto de la voluntad de Dios. Todo va dirigido a cómo atender la relación personalizada entre Dios y el individuo. Poderoso. A veces esos dos conceptos en nuestra comunidad, doctor, se mezclan. Una cosa es la salvación y otras son nuestras conductas y la transformación. Entonces, a veces se habla como que de la conducta y la transformación, como que eso hace que sea lo que es un cristiano o sea lo que salve al cristiano, ¿verdad? O la persona que le sirve al Señor. Y qué bueno que lo puntualiza, porque tenemos que dejar esto meridianamente claro. Son dos cosas diferentes. Esa transformación es una cosa y la salvación es otra. Hay gente que lo une y podría decir, no, porque es que son legalistas, ¿verdad? Porque están uniendo ese proceso de transformación y de esas instrucciones para vivir una vida abundante con la salvación. Y entonces ahí entran varias líneas y disyuntivas, definitivamente. Precisamente, porque lo que quiero concientizar dentro del proyecto de la voluntad de Dios para el individuo, nada que en alguna manera promueva la gloria del hombre, la justificación del hombre por obras, por la penitencia, por lo que es el ministerio. Por eso cuando inicié la intervención fui bien categórico. El evangélico está llamado a arrepentirse. Mucha gente en la comunidad evangélica piensa que tiene el monopolio de la verdad, y lamentablemente usted puede encontrar muchos individuos que están aún más perdidos dentro de lo que es la religión evangélica que el secular promedio. El mismo llamado, ¿verdad? Le aplica al católico, al islámico, al testigo de Jehová, porque Dios no hizo provisión para la religión, hizo provisión para el hombre, para la persona, para el individuo. Y segundo, contestando tu planteamiento, o aportándome más bien, hay una gran distinción entre lo que es justificación por la fe y lo que es el proceso de santificación. El proceso de justificación es otro que en el momento que yo me arrepiento de mis delitos, de mis pecados, de mis crímenes, Dios me perdona y me limpia. No, o sea, opera lo que es la vida eterna en ese momento, no a través de mi confesión, sino a través de la obra expiatoria que Cristo llevó a cabo, y ahora yo soy copartícipe de esa obra que Cristo logró por mí. O sea que cuando yo le pido perdón a Dios y recibo a Cristo como mi Salvador, ya no veo a Peter Burgos, yo veo a Cristo en mi persona. En ese momento estoy perdonado, estoy limpio. Dios me ve perfecto, no a través de mi desempeño, sino a través de la obra perfecta de su Hijo. Ahora bien, santificación es el proceso permanente, perpetuo, donde estoy siendo transformado a la imagen y la semejanza de Dios. Ahí es que entra este proceso de desvestirme del viejo hombre para vestirme del nuevo hombre. Y es por lo tanto bien importante que las personas puedan hacer la distinción. Por eso es que Cristo le advirtió a Pedro que cuando iba a lavarle los pies, le dijo, tú solamente necesitas lavarte los pies porque ya vosotros estás limpio. Lo cual significa, claro que nos ensuciamos en la trayectoria, pero el ensuciarme no significa que la salvación está cuestionada, está entredicho, sino que a través de mi proceso de santificación, proceso de dependencia de Dios, de sometimiento a Dios, me someto a Él diariamente, crucifico esta carne, voy haciendo morir al viejo hombre, y esto permite ese proceso transformativo que acabas de mencionar. Ahora bien, entrando entonces al segundo principio, y es antes de conocer el propósito de Dios en mi vida, tengo que tener la actitud de tener la voluntad dispuesta. Mira el término que estoy utilizando. La voluntad dispuesta a obedecerla
antes que la misma me sea revelada. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre la voluntad de Dios, como bien expliqué, que es la relación personal con Dios, versus el propósito? Como Rafa mencionó al principio, el propósito de Dios en mi vida es la comisión, es la misión, es el rol, es la especialidad que Dios me ha superdotado para poder ser de impacto en la vida de otras personas. No tiene nada que ver con mi relación personal con Dios, tiene que ver con el propósito, el oficio. Y ahí es que entonces usted puede incorporar el por qué no toda persona en el propósito está llamada al púlpito. El púlpito es una especialidad tan significativa como el maestro en un salón de clase que da la cátedra y a la misma vez tiene la oportunidad, a través de la interacción con sus alumnos, dar luz de lo que es el Evangelio de Dios. Lo mismo en las artes. Lo mismo en lo que es los medios de comunicación masiva, como ustedes están llevando aquí a cabo esta gestión. Lo mismo en el oficio que yo llevo a cabo, que aunque tiene una connotación clínica o de salud mental, no deja de ser una de oficio y propósito, porque está ligada, está, ¿verdad?, juntamente comisionada con los principios del reino de Dios. Y así diversamente muchas personas en el trabajo, en la escuela, en lo que es una enfermera que está diseñada para tener el cuidado del paciente en un hospicio, en un hospital. ¿Cuántas enfermeras no son evangelistas de última hora? Son capellanes del alma en ese oficio. Pues eso habla del propósito, la comisión específica. Y es que tú te das cuenta que hay personas en esos roles que muchas veces son seculares, muchas veces no son ni tan siquiera de naturaleza eclesiástica, cómo Dios perfecciona ese propósito y te utiliza para penetrar lo que son personas, penetrar áreas, penetrar organizaciones, penetrar sistemas, penetrar poblaciones que una persona en el oficio de evangelista, en el oficio pastoral, no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque son especialidades bien específicas que Dios le delega al individuo, juntamente con la gracia y el don que Dios le ha impartido, para impactar la luz del evangelio a través de ser instrumento en áreas donde hay tiniebla, como son las artes, como son la academia, como es el área de empresa. Y es por eso que mucha gente confunde lo que es la voluntad de Dios con lo que es el propósito divino. Pastor Peter, para cerrar ¿verdad?, con broche de oro, esta extraordinaria exposición que obviamente provee contenido para hablar largas horas. Sí. Estoy convencido que hay mucha gente que hoy vive insatisfecho y que no están plenamente realizados. Es porque en un momento dado no supieron manejar en ese valle de la decisión, doctor Peter Burgos, a qué dedico mi tiempo. Porque si por un lado satisface el hecho de uno saber que tiene la convicción de que proclama a Cristo todo el tiempo y en cada oportunidad, el desafío de abrir los ojos y comenzar una jornada laboral en una área que no hay plenitud, eso es caótico, emocionalmente hablando. Usted me lo valida si es cierto o no, pero entonces hay un punto extraordinario que yo creo que aquí es donde vamos como que a respirar y como que decir, ahora entiendo. La apertura de ser dirigido, porque usted hablaba en el punto anterior de tener la voluntad disponible y dispuesta para obedecer ese propósito de Dios, aunque no haya sido definido. Pero entonces ahora se pone el proceso más interesante, porque la apertura de ser dirigidos y guiados por el Espíritu de Dios, eso no todo el mundo se sujeta a eso. Habemos algunos que vivimos obstinados como el caballo Mustang, o sea, todo el tiempo en contra de la dirección, y eso nos pasa factura, hasta gracias a Dios nos rendimos, pero yo creo que eso es uno de los debates más difíciles que podemos manejar. Pero hemos pagado un precio por esa obstinación. Sí, señor. Y a la misma vez, pienso que hemos sido bendecidos por Dios, que nos permite tal vez encaminarnos después de haber sido humildes y reconocerlo. Claro. Adelante, doctor. Bueno, precisamente, ¿verdad?, has dado un punto muy significativo. ¿Dónde es que entra la legitimización y la autenticidad de ese llamado?
cuando tengo la apertura a ser guiado por el Espíritu. Una cosa es que yo me involucre y me intrometa en roles, funciones, por mi pasión para con Dios y promover, ¿verdad?, la luz del Evangelio. Y otra cosa es cuando soy dirigido y comisionado y guiado por el Espíritu. El llamado, lo que podemos categorizar el modelo correcto ideal, es ser guiado y dirigido por el Espíritu. ¿Por qué? Porque esto le quita control al instrumento. Pone al instrumento, cuando hablo de instrumento estoy hablando de la persona, el individuo. La persona lo que tiene que tener es la apertura. Señor, guíame y dirígeme cómo en este día yo puedo, ¿verdad?, hacer la diferencia. Puedo ser de beneficio a un alma perdida, o en alguna manera puedo ser de consuelo a un alma en angustia. Esa apertura, ese permiso que yo voluntariamente cedo a Dios, permite que el Espíritu Santo comience a dar testimonio a mi corazón sobre ese propósito de vida diaria, como que también me permite ser sensible a Dios, ubicarme en situaciones, en controversias, inclusive en relaciones donde estratégicamente aparezco o Dios me ubica para poder hacer la diferencia en la vida de una persona o la vida de muchas personas o en la vida de una nación entera. Por eso es que es bien importante que la persona tenga bien claro un común denominador, tanto en la voluntad de Dios como en el propósito de Dios en tu vida. Tiene que haber la rendición del ego. Involucra de que Cristo aumente en mí y yo como persona mengüe. Y con esto cierro la idea. Usted ve que en las Escrituras Dios comisiona a Jonás para poder llevar un mensaje a los ninivitas, pero la actitud, los prejuicios, la agenda a nivel del pensamiento, a nivel del corazón de Jonás, fue una interrupción, fue una resistencia para Dios poder llevar a cabo ese propósito. Y por eso cuando Dios le comisiona esta comisión, este propósito, esta misión a Jonás, más que trabajar con los ninivitas, tuvo que trabajar con el instrumento en doblegar esa voluntad. Sin embargo, cuando tú ves a Pedro, que es dirigido por el Espíritu a casa de Cornelio, Pedro sufría los mismos prejuicios que Jonás, presentaba la misma inquietud de Jonás hacia, ¿verdad?, los gentiles. Pero ¿qué hizo la diferencia? La actitud y la apertura al cambio, que es la evidencia de humildad, es la evidencia de una persona espiritual, es la evidencia de una persona en mansedumbre. ¿Y cuál fue el resultado? Pedro acepta la invitación dirigido por el Espíritu de ir a predicar el Evangelio a la casa de Cornelio, y cuando está predicando el Espíritu Santo cae sobre toda la reunión. Y ahí Pedro, uno de sus prejuicios queda destruido en el momento, en el instante, un concepto en la cual demuestra que me impide bautizar en agua a estas personas que han sido bautizadas por el Espíritu Santo. Segundo, ya Dios venía trabajando en el propósito de Pedro cuando, estando en la azotea de la casa, le envía la visión del lienzo, de la sábana con reptiles adentro, y le dice: mata y come. Y Pedro le contesta: Señor, no voy a comer porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y Dios le contesta: lo que Dios santificó, no lo llames inmundo. Todo dirigido a preparar a Pedro para ese propósito, pero antes de enviarlo a su propósito, tuvo que destruir sus preconceptos y prejuicios que tenía hacia la comunidad gentil. La misma trato, el mismo proceso que Dios tuvo que trabajar con Jonás y con Pedro para ser guiados y dirigidos por el Espíritu, el mismo proceso también Dios aplicará en nuestras vidas. Poderoso, doctor. Gracias por esta, yo creo que primera, ¿verdad? Primera dinámica sobre el tema. Creo que queda mucho todavía por desmenuzar gracias por estas primeras 3 guías. Quiero hacer una pequeña pregunta para que nos dé dirección. Algunas personas me han escrito. En el aspecto de poder depurar las capacidades, talentos y virtudes que poseamos y alinearlas al propósito de Dios en nuestra vida, en esta nueva etapa, ¿existe algún mecanismo psicológico, humanista que pueda ayudarnos?
Porque cuando uno piensa en pedir consulta a un consejero, a un profesional en conducta humana o en ese aspecto de definir habilidades, como que la gente dice, no, deja que sea el Espíritu de Dios quien te revele en qué puede ser mejor. Eso puede ser una buena combinación, el que un ser humano intervenga en este proceso, especialista en esa capacidad de elegir qué es lo más apropiado para uno en ejecución. La palabra de Dios aconseja o advierte que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Nadie tiene la exclusividad o el monopolio de la inteligencia excepto Dios. Y aún Dios no lo maneja como un monopolio, lo distribuye de manera gratuita a toda la persona que tiene apertura a recibirla. Por eso es que la Escritura dice que si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el que la dará abundantemente. Lo que pasa es que estamos en una época donde tenemos una sequía y una ausencia de apertura a buscar la sabiduría de Dios. La gente está desesperada buscando sabiduría humana, sabiduría terrenal, con la agenda o con la finalidad de poder ser alguien, cuando en realidad ya usted es alguien en Cristo. Ahora bien, va a ser bien importante que las personas comprendan que también Dios es facilitador y da luz e iluminación a través de otras personas. No solamente un psicólogo, un consejero, un pastor, sino también a través de tu vecino, a través de un amigo, a través de un niño. La persona todo lo que necesita es la apertura al conocimiento. ¿Por qué? Porque la persona que es guiada y dirigida por Dios, hay un filtro que Dios establece en el corazón de la persona y es el siguiente. El que es de Dios, la palabra de Dios, escucha. El que no es de Dios, la palabra de Dios no escucha. Y es por eso que usted va a ver que hay personas que logran discernir de manera espectacular el mensaje de Dios, el discernimiento de Dios, el propósito de Dios, aún en lo que categorizamos como piedras que hablan, o la mula que habla. Que es en otro contexto, Dios sí tiene que utilizar una persona no creyente, una circunstancia secular para iluminarme, para ilustrarme, para ayudarme en mi crecimiento, lo va a hacer porque no está limitado en recursos. Donde realmente está la piedra angular es en la apertura, el discernimiento de mi persona. ¿Y cómo logro eso? Nuevamente, a través del fruto del Espíritu, la humildad y la mansedumbre es lo que me ayuda a que toda interacción de vida diaria a la cual yo estoy expuesto tenga la apertura de recibir cuando Dios me habla, cuando Dios está en el asunto y cuando Dios está ausente en dicha controversia. Se llama discernimiento espiritual. Es muy, muy poderoso. Muchos piensan, doctor, que para cumplir el propósito que Dios tiene para mí, tengo que hacer un giro de 180 grados. Hemos aprendido, y con usted, que es ceder esa voluntad, ser humilde para ceder la voluntad a Rey de Reyes y Señor de Señores, tener ese discernimiento. Ese es el proceso del discernimiento, de ir observando y permitiéndole a Dios que nos ubique, que nos dirija, que vaya quitando, vaya poniendo, y uno va a ir absorbiendo. Es esa sintonía. No voy a estar atento o no voy a estar bien informado si no estoy en la sintonía correcta. Por eso hay que estar en el 88.1. Entonces, para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Definitivamente extraordinario, como decía Rafa. Esto tiene mucha tela para cortar, pero qué extraordinaria palabra. Creo que esto está de tesis, esto está de universidad. Esto está para que usted lo guarde ahí, lo repase en varias ocasiones, porque creo que nos puede dar, hay mucho detalle. El doctor dijo demasiado detalle que nos puede dar herramientas para ir definiendo qué Dios va queriendo con nosotros y nosotros entrar en ese proceso. Doctor, cuénteme cómo la gente puede mantener contacto con usted, cómo puede realizarle invitaciones. Sé que está en Estados Unidos, pero viene a cada momento acá a Puerto Rico y gente lo invitan. Los otros días, hace varias semanas estuvo por acá, por Puerto Rico, lo vi por ahí en las redes sociales y me alegro muchísimo. Me encanta cuando veo nuestros recursos por ahí bendiciendo a nuestra comunidad cristiana, a nuestras iglesias, o que doy gloria a Dios por eso.
Doctor, cuéntenos cómo la gente puede mantener ese contacto. Sí, doctor Peter Burgos Vega nos puede contactar al 787-967-3597. También nos puede localizar en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y también nos puede localizar a través de los podcasts, tanto en Google como Amazon, Audible, Spotify o también Pandora, bajo el nombre de Dr. Peter Burgos Vega, Almas en Espejo. Y finalmente aquí todos los viernes a las 7 de la mañana con una intervención exclusiva para toda la linda audiencia de Inspira 88.1.